Bien, comenzamos entonces con la clase de hoy, que es un caso de solicitación por flexión en una estructura tipo barra o viga, pero en este caso no vamos a utilizar el caso más simple, que era la situación de flexión pura o flexión simple que vimos la clase pasada, que implicaba que nosotros teníamos un único momento flector cuya normal coincidía con la dirección del eje Z. Entonces teníamos un plano de flexión, voy a volver un segundo a esa representación, que decía que nuestro ejercicio, nuestro problema, estaba contenido, el momento flector, en un plano de flexión que coincidía con el plano XY, donde X es el eje longitudinal de la estructura, Y es el eje vertical y Z es saliente del plano de la pantalla. Si vemos la representación de la estructura de la barra contenida en el plano XY. Entonces lo que habíamos desarrollado en la clase pasada era todas las relaciones que habían entre las solicitaciones, que era en este caso una solicitación por flexión, teniendo como consideración o como hipótesis que no existían otro tipo de solicitaciones. No teníamos esfuerzo axil, es decir, podíamos plantear que la integral de todas las fuerzas normales, todas las tensiones normales que se generan en la cara de la sección transversal era nula, o la sumatoria era nula, porque cualquier otra condición que implicara que fuera no nula quiere decir entonces que tenemos un esfuerzo axil distinto de cero. ¿Sí? Esa integral de todas las tensiones normales en el área, si nos da distinto de cero, esto tiene que estar implicando que tenemos un esfuerzo axil solicitante. Por otro lado, decíamos que habíamos encontrado que las únicas tensiones que se generaban eran tensiones normales generadas por este momento flector MZ solicitante, y habíamos encontrado que la relación era que las tensiones normales variaban de esta manera con el momento MZ, en tanto que al ser el momento MI nulo, las tensiones normales que se generaban en esa situación debían cumplir con la condición de que la integral de todas esas tensiones a lo largo del eje Z tenía que ser igual a cero. Y como habíamos dicho que ese momento flector era un momento constante, en esta primera clase de flexión pura, las tensiones de corte en I y corte en Z también debían cumplir con esa misma condición. La misma situación con el momento MX o momento torsor. La única ecuación entonces de partida que era distinta de cero, porque era la única solicitación externa que teníamos distinta de cero, era el momento MZ. Ahora vamos a ir un pasito un poquito más allá, donde vamos a plantear que no necesariamente nuestro momento flector solicitante tiene que ser coincidente su normal al eje Z, sino que podría ser un momento oblicuo. Por ejemplo, este ejemplo que tengo aquí, donde se ve la sección transversal de la pieza y la normal al momento flector es una dirección que tiene un ángulo alfa con el eje Z. ¿Esto qué implica? Que tengo un plano de flexión que está inclinado, ¿sí? El momento flector solicitante es un momento inclinado, y entonces yo tengo un momento cuya normal no coincide con el eje Z ni con el eje Y. Pero sin embargo yo podría decir que mi momento solicitante está compuesto por dos componentes, una componente MZ y una componente MI, que sumadas vectorialmente me terminan entregando este momento flector oblicuo, M. Entonces lo voy a plantear por ese lado. Voy a decir, bueno, supongamos que este momento oblicuo yo lo voy a descomponer en sus dos componentes, una componente MZ y una componente MI, que están contenidas en los planos principales de esta sección. Los estados tensionales que me genera el momento MZ son los que acabamos de ver. La tensión sigma XX son las tensiones normales, porque nuevamente no tenemos esfuerzo axil, no tenemos momento torsor, solo tenemos momento flector en Z y momento flector en I. Nuevamente estamos implicando que esos momentos flectores en Z y en I
son constantes a lo largo de toda el eje longitudinal de la barra, de manera tal de que el corte sigue siendo un valor nulo y el momento flector es constante. Bien, teniendo esa condición, ya sabíamos que ese momento flector MZ nos generaba un valor de tensión que nosotros podíamos caracterizar con un menos el momento flector en Z por I dividido el momento segundo orden según Z. De esta fórmula de flexión pura tenemos el aporte de estados de tensiones traccionales y de compresión en función de la posición del eje neutro, que me va a aportar esta componente del momento flector. Ahora lo que yo estoy diciendo es que además yo voy a tener un momento flector MI que termina componiendo junto con el MZ un momento oblicuo. Entonces, a priori voy a pensar que podría seguir el mismo camino que utilicé la clase pasada para deducir la fórmula de flexión y decir que mi momento flector en I tiene la misma ley de variación. En este caso, al ser un momento flector en I, el momento resistente va a ser el momento momento de inercia, momento de segundo orden según I, no según Z, porque lo que está soportando es un momento en la dirección de I. Entonces, asumamos que tenemos el mismo tipo de variación, que podemos deducir que tenemos una proporcionalidad inversa con el momento de segundo orden según I, una variación lineal con la posición en Z, es decir, para los Z positivos y los Z negativos va a haber una variación lineal de acuerdo a la distancia a este eje neutro si yo tuviera solamente el momento flector en I y el momento flector en I. Pero ahora vamos a mirar, según esta propuesta, si están coincidiendo los signos de nuestros estados tensionales con la convención de signos que nosotros tenemos, que es que las solicitaciones de tracción, las tensiones de tracción son positivas y las tensiones de compresión son negativas. Debería funcionar de la misma manera que funcionaba para el momento flector en Z. Entonces supongamos que yo tengo aquí mi momento flector en I, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este momento flector en I, cuya normal es coincidente con el eje I en la cara izquierda de la pieza, de la sección, y entonces quiere decir que es un momento positivo, un momento flector en I positivo? ¿Qué hace este momento flector? Lo que intenta es estirarme estas piezas, estas fibras, intenta comprimir las que están allá atrás, ¿sí? Porque mi momento flector, lo voy a dibujar con otro color, es así. Este momento flector intenta estirar las fibras que se encuentran del eje I hacia los Z positivos, intenta comprimir las fibras que se encuentran del eje I hacia los Z negativos. Entonces vamos a volver a observar si nuestra ecuación responde a esa condición de signos, de convención de signos, y vemos que para los Z positivos, para un momento positivo, siempre positivo, me está aportando tensiones de compresión, y yo acabo de decir que los Z positivos generan tensiones de tracción. En tanto que para los Z negativos, las tensiones son de compresión, menos por menos me da más. ¿Qué quiere decir? Que la deducción, cuando uno realiza la deducción de las tensiones normales que se generan por flexión de acuerdo al eje I, para que respete nuestra convención de signos, tenemos que cambiarle el signo a los momentos flectores de acuerdo al eje I. Entonces nuestra ecuación de flexión oblicua, compuesta por dos componentes, un momento flector en Z y un momento flector en I, es esta que acabo de describir aquí. Tiene la misma forma, la misma pinta de la ecuación de la flexión pura, pero tenemos que hacer muy bien el análisis de los signos de las tensiones de tracción y compresión que nos generan para que toda la teoría sea consistente.
Bien, ¿cómo vamos a encontrar ese momento mz y mi? Porque yo dije mi dato, mi momento flector es un momento oblicuo. Bueno, simplemente diciendo que ese momento oblicuo m lo puedo descomponer en un momento mi como el momento m por el seno del ángulo alfa, y el momento mz es el momento m por el coseno del ángulo alfa, siendo que alfa es el ángulo que presenta la normal al plano de flexión con el eje z baricéntrico, o lo que es lo mismo, la línea de fuerzas con el eje y baricéntrico. Una vez que ya resolvimos esa incógnita, que era una incógnita bastante simple, podemos resolver completamente la condición del estado tensional. Esta es nuestra ecuación de flexión, que es esta misma, ¿sí? Simplemente cambiamos mz y mi por sus valores en función del dato original, que era el momento oblicuo, y ahora lo que nos está quedando representar o calcular es el eje neutro y el diagrama de tensiones. Entonces, teniendo en cuenta que esta es nuestra ecuación de flexión, vamos a continuar con ese análisis. Lo primero que vamos a decir es, bueno, yo tengo una línea de fuerzas, que es la intersección entre el plano de fuerza que contiene al momento oblicuo y la sección transversal de la pieza, y esa línea de fuerzas tiene un ángulo alfa con el eje y, o lo que es lo mismo, la normal al momento oblicuo tiene un ángulo alfa con el eje z baricéntrico. Entonces lo que voy a plantear es, quiero saber por dónde va a pasar el eje neutro. Va a pasar por el eje z, va a pasar por el eje y, va a pasar por la línea de fuerzas, va a coincidir con la línea de fuerzas, o va a ser una dirección de eje neutro que no va a coincidir con ninguno de los demás. Entonces, para eso, ¿qué fue lo que dijimos nosotros? ¿Cuál era la definición del eje neutro? Primero representamos que la superficie neutra era aquella superficie que contenía las fibras que ni se alargaban ni se comprimían por efecto de la flexión. Y dijimos que la intersección entre esa superficie neutra y la sección transversal de la pieza nos definía una línea que era el eje neutro. Entonces, una vez que hemos recordado esa condición, sabemos que las únicas tensiones no nulas son las tensiones normales. Como consecuencia, la posición de ese eje neutro la vamos a encontrar para aquellas fibras que no están ni traccionadas ni comprimidas. Son las únicas que van a cumplir con que no se alargan ni se acortan como por efecto de la flexión. Entonces vamos a plantear esta situación. Vamos a decir, esa era mi ecuación de flexión, menos mz por i dividido el momento de segundo orden según z baricéntrico, más el momento flector en i por z dividido el momento de segundo orden baricéntrico en i. Y esa tensión o esa fórmula de flexión, ahora vamos a decir, va a ser igual a 0 en el eje neutro. Entonces, ese eje neutro, va a cumplir con esa condición. Vamos ahora a despejar cuál es la ecuación de esa línea, de ese eje neutro, en función de los datos que tenemos. El momento m es un dato, es un valor. El ángulo alfa también es un valor, ya sea que yo tenga mz y mi o tenga m y el ángulo alfa que forma m con algunos de los ejes. La forma de la sección también la conozco, es decir, el momento de segundo orden según z y según i también la conozco, entonces puedo deducir cuál es la ecuación de ese eje neutro que de i en función de z, por ejemplo. ¿Sí? Porque es una recta. Despejo de aquí, paso este término al otro lado, me queda menos m seno de alfa sobre el momento de segundo orden según i por z igual a menos coseno de alfa por i dividido el momento de segundo orden según z. Y luego este término lo paso, que está multiplicando, lo paso dividiendo al otro lado. En consecuencia obtengo la ecuación del eje neutro, que es la relación entre las dos inercias,
según z y según y baricéntrico por la tangente del ángulo alfa que formaba el momento solicitante con el eje z. ¿Eso qué implica? Que no necesariamente el ángulo beta que va a formar el eje neutro con el eje z va a ser igual a alfa, solo va a ser igual a alfa, es decir, va a ser coincidente con la recta que contiene a la normal al momento flector oblicuo cuando la sección sea simétrica, ¿sí? Y en consecuencia, esa tangente de beta va a ser el momento de inercia según z dividido el momento de inercia según y por la tangente de alfa. Podríamos también encontrar esa tangente de alfa como la relación entre el momento MI y MZ. Entonces vemos que la pendiente del eje neutro va a depender de qué tan asimétrico sea la sección, es decir, si tengo una relación de momento en segundo orden muy distinta entre las dos formas que tiene de resistir esta sección, y la relación que va a haber entre los momentos aplicados, entre MI y MZ, qué tan inclinado está esta normal al plano. Bien, entonces una vez que encontré cuál es la posición de ese eje neutro, lo voy a dibujar. Por ejemplo, en este que tengo aquí, se ve un poquito chico, lo vamos a agrandar. En esta sección rectangular, que está aquí de ejemplo, teníamos un momento oblicuo M que tiene un ángulo alfa. Y esta sección tiene unas dimensiones de base por altura conocidas. En consecuencia, yo podría calcular el momento de inercia según z, b por h al cubo sobre 12, momento de inercia o momento segundo orden de la sección según i, b al cubo por h sobre 12, y plantear que el eje neutro va a pasar por la relación de inercias, ¿sí? Momento de inercia según i dividido momento de inercia según z, y por la tangente de este ángulo alfa. Con esa posición del eje neutro dibujada aquí, lo que haríamos es calcular los estados tensionales utilizando la fórmula de flexión. Van a encontrar ¿cómo lo hacemos? Esto, planteamos, estamos en una condición en la cual los máximos y los mínimos los vamos a encontrar en las posiciones más alejadas de nuestro eje neutro. Entonces planteamos la normal al eje neutro, como el ejercicio que le comentaba al compañero recién. Vamos a los puntos más alejados, ¿sí? Los puntos de la sección más alejados van a ser los que tengan las tensiones máximas y mínimas. Entonces vamos a seleccionar este punto y vamos a seleccionar este punto porque son los más alejados del eje neutro, son los que tienen las coordenadas y z mayores y menores, tal que me van a generar las máximas y las mínimas tensiones. Entonces, si yo tengo este momento flector solicitante, en forma normal al eje neutro planteo una línea de base y calculo en este y en este extremo los valores de las tensiones máximas y mínimas. ¿Cómo lo haríamos? Decimos, MZ es un dato, momento de segundo orden según Z es un dato, MI es un dato, momento segundo orden según I es un dato. ¿Dónde voy a calcular? En el extremo superior derecho, ¿sí? Que es el extremo de máxima solicitación en este punto. En ese punto I vale H sobre 2 y Z vale menos B sobre 2. Calculo para esa condición el estado de tensiones. En este caso van a ser las máximas tensiones de compresión. Vamos a dibujarlas con otro color. Supongamos que me da un valor para esa. Me voy en forma paralela al eje neutro y dibujo, grafico el valor que acabo de obtener para I igual a H sobre 2 y Z igual a menos B sobre 2. ¿Sí? ¿Alguien tiene una consulta? Sí, para saber
el- en uno usamos los mismos criterios. ¿Me podés repetir porque se cortó mucho? Lo pregunto por el... te pregunté por el chat. Sí, si para saber si el material está en el orden plástico o no, usamos los mismos criterios que antes. Sí, ese sería un segundo paso. Por ahora, ¿qué estamos diciendo? Estamos calculando las máximas tensiones normales, máximas y mínimas, ¿sí? Tendríamos en ese caso valores numéricos de las máximas tensiones de compresión y de tracción. Entonces tendríamos que analizar, una vez que voy a continuar con el dibujo y luego les muestro exactamente cómo es que se hace el cálculo. A ver, no, esto me está saliendo muy feo. Vamos a dibujarlo en forma lineal porque es una línea, el diagrama. Ese sería mi diagrama. Voy a tener tensiones de tracción máximas y tensiones de compresión máximas. Son todos puntos distintos de esta sección. Entonces, para yo poder analizar si está en estado de régimen elástico o plástico, tengo que centrarme en el entorno de un punto, ¿sí? Recuerdan que los criterios de fluencia estaban definidos en función de las tensiones principales que se daban en un punto de un determinado sólido. En este caso nosotros tenemos aquí infinitos puntos que constituyen esta sección transversal. Entonces supongamos que me dio numéricamente un valor mayor en este extremo, ¿sí? Esa va a ser la más grande de todas las tensiones normales que se van a generar como consecuencia de esta flexión oblicua. Podría haber sido numéricamente este el valor mayor también, o podrían ser iguales. Supongamos que adopto uno de ellos que sea mayor que los demás, puede ser positivo o negativo. Una vez que tengo definido cuál es el punto donde tengo las máximas solicitaciones, supongamos que fuera este que tengo aquí, es decir, el punto que tiene como coordenadas y igual a menos h sobre 2, z igual a b sobre 2, en ese punto voy a poder escribir, identificar mi tensor de tensiones. Mi tensor de tensiones va a tener, voy a tener que fijar un sistema de referencia a ese punto. Supongamos que el eje x1 coincide con el eje x, x2 con el eje y, x3 con el eje z. Entonces, para ese sistema de referencia, yo voy a poder escribir que mi tensor de tensiones en ese punto, que es este, mi tensor de tensiones sigma y j, va a ser un tensor que va a tener en la componente 1, 1, en la dirección 1, 1 van a ser las tensiones normales. Entonces voy a adoptar este valor, ¿sí? Supongamos que esta fuera la tensión sigma xx máxima de tracción. Una vez que yo adopto ese valor, le voy a poner a ese valor para no escribir tanto. Mi tensor de tensiones solo va a tener una componente no nula, que va a ser ese valor de tensión normal. El resto de las tensiones son cero. ¿Sí? Estamos todavía en el caso donde solo tenemos flexión, no tenemos aún otras solicitaciones que me generen tensiones tangenciales. Entonces, para este tensor de tensiones que responde a este punto, lo que voy a hacer es, voy a utilizar un criterio de fluencia apropiado. Podría ser, por ejemplo, si esto fuera una sección rectangular de madera, un criterio de fluencia que funcione para las maderas. Si fuera una sección rectangular de acero, un criterio de fluencia para materiales dúctiles. Y en ese caso, supongamos que fuera un acero, utilizamos 3K, por dar un ejemplo. Calculamos las máximas tensiones de corte. En ese caso, si este es el tensor de tensiones, ya está en principales, tengo una tensión positiva no nula, sigma 1, 1 o sigma 1, las otras dos son 0, dibujo mi mi diagrama de círculo de Moore, esta es la sigma 1, correspondiente al valor A, las otras dos son nulas y entonces mi círculo de Moore termina quedando de esta manera. La máxima tensión de corte va a ser A sobre 2.
¿sí? Y esa A sobre 2 va a tener que ser menor a la tensión de fluencia de un material en solicitación uniaxial, o sea que A sobre 2 tiene que ser menor o igual que la tensión de fluencia del material sigma I sobre 2. ¿De acuerdo? Ahí estamos aplicando el criterio y verificamos que ese punto está elástico. ¿Qué va a pasar cuando estemos en una condición un poquito más complicada, donde ya tengamos solicitaciones axiles, donde ya tengamos tensiones de tracción, donde tengamos tensiones tangenciales? Primero tendremos que armar el tensor de tensiones para ese punto específico y voy a tener tensiones no nulas en más posiciones de mi tensor de tensiones. Entonces voy a tener que calcular las tensiones principales, calcular las direcciones principales y como consecuencia tenemos que aplicar un par de pasos más a la definición de si estoy en plastificación o no. ¿Se entendió? Bien. A ver, tengo más consultas acá en el chat. Voy a volver un poquito. Juan pregunta, si ubicamos el sistema de ejes de modo que un eje coincida con la dirección de M, entonces se tendría la misma situación que vimos en flexión simple. Flexión simple y oblicua entonces son físicamente lo mismo. Hola, profe, eso es una pregunta. ¿Flexión Sí, simple y oblicua son entonces físicamente lo mismo? Físicamente las dos generan solo tensiones normales. La diferencia entre simple y oblicua es respecto de las direcciones de los ejes principales de inercia de la sección, si ese momento flector coincide o no con alguna de esas direcciones principales, porque podríamos tener también flexión simple con solo MI, ¿sí? La diferencia, o vos me planteás, ¿qué pasa si yo hago que mi eje Z coincida con la dirección de M? Bien, esa no va a ser la dirección de las direcciones principales de inercia de la sección. Voy a tener que calcular entonces el momento de segundo orden según ese nuevo eje Z, que va a estar rotado respecto de las direcciones principales que ya conocemos. No lo vas a encontrar el momento de segundo orden según Z y según I de tablas, por ejemplo, o valores así conocidos como el del rectángulo. Ya no vas a poder utilizar esas ecuaciones de B por H al cubo sobre 12, sino que tendrías que calcular el momento de segundo orden respecto de ese eje que coincida con la dirección del momento oblicuo, y podrías llegar a utilizar entonces una ecuación de flexión simple, pero teniendo muy en claro que el momento de segundo orden ahora no va a ser el momento de segundo orden según Z, sino que va a ser respecto del eje oblicuo en el cual vos estás haciendo el cálculo. ¿Me expliqué bien ahí? Sí, perfecto. Claro, yo pensaba que el sistema de ejes iniciales que se daba a priori era un sistema de ejes cualquiera. Tómelo como una crítica constructiva, ¿no? El sistema de ejes que siempre se utiliza es el de los ejes principales de inercia. Ahí sí, se distingue físicamente que no son lo mismo. Eso lo definimos en la primer clase cuando hablamos de la parte de los momentos de segundo orden, y en la definición o en la deducción de la ecuación de flexión la clase pasada encontramos en un momento que había una parte de la ecuación de flexión que se correspondía con la definición del momento de segundo orden según Z, baricéntrico de los ejes principales de inercia, ¿sí? Eso estaba ya dicho en clases anteriores. Pero lo vuelvo a reiterar, nosotros en general podemos poner un sistema de ejes de referencia oblicuo, o, por ejemplo, si tuviéramos este mismo caso, vamos a ir un poquito más allá en el análisis de la física del problema. Voy a borrar esto. Bruno, ya terminamos, ¿no? Con tu duda, así pasamos a otro punto de vista. Sí, yo lo que pensé fue qué pasaría si la barra es cilíndrica perfecta.
En ese caso podríamos tomar cualquier sistema de ejes ortogonales y la mejor elección sería que un eje coincida con la dirección del M. Si tenés un Así eje que, cilíndrico de sección circular, todos los ejes tienen el mismo valor de momento de segundo orden. Todos los ejes que pasen por el baricentro. Entonces no existiría esa condición de flexión oblicua. Pero sí existe, por ejemplo, supongamos que tenemos esta viga que tiene una sección rectangular. Y la voy a poner en un techo. Voy a correrme un cachito así les puedo dibujar. Supongamos que esta viga fuera una viga de un techo. Voy a hacer un esquemita. Entonces yo quiero hacerme una casita de esas de dibujito de primaria con un techo de chapa inclinado. ¿Cómo hago para colocar este techo inclinado? Lo voy a apoyar. Las chapas por sí mismas no tienen rigidez suficiente para soportar su propio peso, para soportar el peso de la nieve o para soportar la acción del viento. Entonces necesitan una estructura resistente que se coloca por debajo. Esa estructura resistente va a estar conformada por vigas, las voy a dibujar así medias gorditas, a priori así, que van a estar dándole el apoyo a estas chapas, y hay otras estructuras de vigas que son de esta forma, colocadas, inclusive la viga superior, que apoyan sobre las primeras. Estas primeras luego apoyan sobre las columnas y descargan la carga de la estructura del techo en la fundación. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a analizar estas barritas inclinadas que estoy tratando de pintar aquí, una de ellas. La voy a dibujar un poquito más grande y voy a decir que tiene una sección rectangular como esta que estábamos trabajando. ¿Cómo se coloca esa viga? Se coloca siguiendo la inclinación del techo de manera tal de que yo pueda acá arriba apoyar la chapa. ¿Sí? Entonces resulta efectivamente y físicamente que mis ejes principales de inercia no son verticales, sino que están inclinados. Los ejes de esta estructura resistente están inclinados respecto de el suelo. ¿Y qué es lo que sucede? El peso de este techo es un peso que responde a las leyes de la gravedad, es decir, que van en la dirección del peso de la estructura de la chapa y de toda esta estructura que no es chapa, es chapa, aislación, hay una serie de materiales que uno coloca aquí arriba para generar la cubierta del techo. Entonces, ese peso lo que hace es generarme sobre esta estructura, si ustedes la miran, si está apoyada solamente, supongamos que miramos este tramo o que le sacamos esta intermedia y solo tenemos los dos apoyos en los extremos. Sería una estructura, la voy a dibujar aquí, esquematizada, simplemente apoyada, ¿sí? Un apoyo doble, un apoyo simple para que yo la pueda resolver, es una estructura isostática que está solicitada por una carga, que es la carga del peso del techo, que es una carga homogénea, del mismo espesor, porque pesa todo lo mismo, pero está distribuida a lo largo de toda la estructura de esta viga. Como consecuencia, este peso me genera sobre esa estructura de la que estamos mirando un momento flector, ¿sí? Intenta flexarla de esta manera. Ahora, ese momento flector no coincide con este eje porque es un momento cuya normal es en función del peso. El peso es vertical y yo tengo mi estructura girada respecto de la vertical. Entonces, ese momento flector solicitante, yo podría dibujarlo que es así, su normal, va a tener una componente en la dirección del eje Z principal de inercia de mi estructura de mi viga y una componente en la otra dirección de los ejes principales de mi viga, ¿sí? Sería una situación donde el momento está inclinado o oblicuo respecto de los ejes principales de inercia, no porque la solicitación sea una solicitación inusual. Fíjense qué ejemplo más simple yo les di. El peso de un techo sobre una estructura rectangular, de sección rectangular.
Entonces, tienen que pensar que es muy usual que los momentos solicitantes, los momentos flectores, no coincidan con las direcciones de los ejes principales de inercia de las estructuras resistentes. Y entonces, hay que entender que esta situación de que el momento sea oblicuo es algo que puede pasar todo el tiempo en las estructuras que uno encuentra regularmente. Así como este techo podría ser cualquier otro tipo de estructura. ¿Y por qué tenemos una estructura como esta y no le ponemos una estructura de sección circular, metálica, como propone Juan? Desde el punto de vista de las cuentas sería más simple, no necesitamos hacer ninguna distribución en las dos direcciones de los ejes principales ni nada. Por una cuestión de costos, ¿sí? Yo la estructura del techo generalmente no la hago metálica porque es más cara, es más barato, más económico utilizar correas de madera. ¿Por qué tienen una sección rectangular y no cuadrada donde tengan las dos inercias de la misma manera? Por lo que comentaba el compañero recién, en el ejemplo que me estaban mostrando, ellos presentaron o idearon un ejercicio en el cual la mayor inercia estaba colocada en la dirección en la cual soportaba la carga del momento flector. Entonces, si se fijan, estas estructuras están pensadas para ser colocadas, ahorrar material, no generar un material que tenga el mismo ancho que la misma altura, porque lo que se está solicitando principalmente es en la dirección principal de inercia, y entonces así optimizamos el uso de los recursos. ¿Sí? Bien, volviendo entonces un poquito me fui mucho del ejercicio, pero voy a tratar de remontar o retornar. Habíamos dicho Profe. que... Sí. Perdón. Sí, dale. Tengo una consultita que me había quedado pendiente. Son dos cositas cortitas. Primero, lo del eje neutro. En este caso, o sea, no sé para qué utilizaríamos nosotros el eje neutro, por ejemplo. Para saber primero qué fibra no se alarga ni se acorta, a veces es de interés saber, porque ahí colocamos, por ejemplo, en este caso nosotros ya tenemos definida la forma de la sección, pero si yo quisiera adoptar una sección que no tuviera el mismo espesor a lo largo de toda su recorrido, sino que estuviera diseñada de manera tal que tenga menor material donde está menos solicitado y más material donde está más solicitado, de manera tal de que yo pueda encontrar que las tensiones están distribuidas donde efectivamente se necesitan, yo podría, voy a tratar de hacer un dibujito, suponiendo que este eje neutro es mi eje donde no tengo tensiones de tracción ni compresión, es decir, es la zona menos solicitada, acá podría poner menos material, ¿sí? Y donde tengo las máximas tensiones de tracción o de compresión, tengo más material resistente. Entonces yo podría idear una estructura que fuera de este tipo. Esta forma de la sección es más óptima porque tiene el material distribuido en las zonas donde efectivamente tiene las máximas tracciones y las máximas compresiones, tanto en el ala superior como en el ala inferior de esta estructura tipo doble T o perfil N y PN, se llaman los perfiles laminados. Podría ser colocado de esta manera. Entonces yo, identificando dónde está el eje neutro, sé con qué ángulo puedo colocar mi sección de manera tal de optimizar el diseño estructural. Además me permite, una vez que encontré el eje neutro, trasladarme en forma paralela al eje neutro, ¿sí? Y encontrar los puntos más solicitados de la tensión, de tracción y de compresión. Entonces, por ejemplo, aquí tendría que todos estos puntos son los más solicitados de tracción, todos estos son los más solicitados en compresión, suponiendo que hubiera podido dibujar en forma paralela al eje neutro la posición del ala superior y el ala inferior. Me quedó un poquito oblicua, pero la idea era dibujar o generar una sección que tuviera la máxima sección resistente en el lugar donde tengo las máximas solicitaciones de tracción y compresión. Y entonces, en función de eso, yo podría definir que mi material está mejor optimizado. Me traslado en forma paralela al eje neutro y encuentro los puntos para hacer el cálculo de las máximas y las mínimas tensiones.
Si ustedes ven acá abajo, se había hecho el cálculo para, voy a borrar todo esto que está acá, para todos los puntos extremos de la sección, ¿sí? Hay bibliografía donde no se dedican a pensar dónde se van a generar las tensiones de tracción, las tensiones de compresión, sino que simplemente calculan en todos los puntos extremos de las estructuras regulares y entonces encuentran los valores máximos y mínimos y identifican sin pensar demasiado el máximo valor y el mínimo valor. Tienen ahí el problema de que cualquier error de cuentas en el cálculo puede llegar a producir que esté identificando valores de tensión en una zona donde no es efectivamente las máximas o las mínimas tensiones, y entonces llevarme luego a un diseño equivocado de mi estructura. Y además a mí no me gusta no entender la física del problema. La física del problema indica que las máximas y las mínimas tensiones se dan en forma paralela al eje neutro en los puntos más alejados de la sección. Y entonces entender eso es entender el concepto de la flexión oblicua. Bien, sí, buenísimo. Y la otra era, por más de que nosotros acá estemos viendo, por ejemplo, ahí con la formulita que resaltó en violeta, el momento respecto de Z y el momento de inercia también de Z, y después, bueno, lo mismo con I, vamos a tener una única tensión, ¿no? De tracción o de compresión. No es que, como estamos mirando respecto de dos ejes, vamos a tener, por ejemplo, una sigma I aparte de esa. No, solo se generan tensiones sigma XX, tensiones normales a la cara de la sección transversal. No hay tensiones Bien. sigma II, no hay tensiones sigma ZZ y no hay tensiones sigma IJ, ni XZ ni IZ, ¿sí? Porque estamos Claro. todavía en la condición en la cual asumimos que solo permitimos que los puntos, las secciones planas previas a la deformación permanezcan planas y giren alrededor de este eje neutro, pero siguen siendo planas. No le permitimos que se alabee a la pieza y como consecuencia de ese alabeo se me generen tensiones tangenciales. Eso se va a dar en un par de clases más, cuando entendamos que no todas las piezas están solicitadas a momentos flectores constantes a lo largo del eje de la pieza y entonces se me empiezan a generar otro tipo de tensiones tangenciales. Hasta hoy solo tenemos tensiones normales. Bien, buenísimo. Era eso, profe. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a pasar a la última diapositiva de flexión oblicua. Creo que ahí ya se terminaba. Bueno, este es el eje neutro de la pieza y en una sección rectangular uno podría calcular este diagrama que está un poquito más elegante que el que dibujé yo, pero es una simplificación de la situación de gráfico un poquito más aleatorio que yo hice. Este sería el diagrama de tensiones, que es donde termina el ejercicio de flexión oblicua en el caso que ustedes quieran desarrollar un ejercicio de este tipo. Ahora vamos a mostrar qué es lo que pasa cuando tenemos otra situación que se denomina flexión compuesta. Bien, supongamos que ahora, además de tener un momento flector oblicuo, como acabamos de desarrollar hasta unos minutos anteriores, además tenemos una solicitación axil actuante. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. Un segundo que me está fallando la presentación. You are now muted.
You are now unmuted. ¿Se ve ahí? ¿Se ve mi cursor? Sí, sí, Se me frizó, algo pasó, la tuve que cargar de nuevo. Bueno, decía, supongamos que además de un momento flector oblicuo, es decir, un momento cuya normal no coincida con el eje Z y con el eje Y, ahora habilitamos a que la estructura de la viga o de la barra esté solicitada axilmente, esté traccionada, por ejemplo, como este esquema que tenemos aquí. Entonces ahora, cuando representamos el estado de solicitaciones actuante en esta sección transversal, vemos que tenemos como consecuencia de la acción de este momento oblicuo un momento MZ y un momento MI más un esfuerzo axil, que estamos aquí dibujando una flecha que sale de la sección transversal, una solicitación axil N. Bien, nosotros habíamos visto ya antes del segundo parcial, en el primer parcial inclusive, habíamos desarrollado cuál era la situación cuando teníamos una solicitación axil, qué tipo de tensiones nos generaban. Cuando teníamos solicitación axil, si recuerdan, nosotros postulábamos que nuestra estructura se alargaba o se acortaba de acuerdo al signo de esa solicitación axil, en este caso sería una solicitación de tracción, y como consecuencia se nos alargaría la pieza. ¿Qué proponíamos en esa condición? Que por efecto de la solicitación axil, todas las secciones transversales, en este caso con una solicitación axil positiva, se separaban, la distancia entre ellas permanecían planas y permanecían paralelas a sí mismas. Es decir, solo hacíamos que este segmento de viga que tengo aquí sea un poco más largo o sea un poco más corto en función del signo de la solicitación axil. Eso implicaba que las tensiones normales que generaba la solicitación axil eran en todos los casos homogéneas, constantes a lo largo de toda la sección transversal, y lo que proponíamos en ese caso para solicitación axil pura era que esas tensiones normales eran directamente proporcionales al esfuerzo axil y al área de la sección transversal de la pieza. ¿Sí? ¿Recuerdan de solicitación axil pura? Bueno, ahora entonces estamos proponiendo que se sume a este efecto del momento flector oblicuo, es decir, que tenía una generación también de tensiones normales. Las tensiones normales en este caso habíamos identificado que por momento flector oblicuo se respondían a la ecuación de flexión menos mz por I dividido momento flector en Z más momento en I por Z dividido el momento flector en I, el momento de segundo orden en I. Bien, esa eran los estados tensionales que me generaba la flexión oblicua. Estos eran los estados tensionales que me genera la solicitación axil. Ahora estoy diciendo actúan los dos efectos, el momento flector oblicuo y la solicitación axil. Puedo proponer, porque estoy en la teoría de pequeñas deformaciones y pequeños giros, que estos efectos se acumulen, se sumen, y yo podría calcularlos independientemente y luego sumarlos, o decir que simplemente todos los estados tensionales que se van a generar van a responder a la fórmula de la ecuación de flexión compuesta, que es el esfuerzo axil dividido el área, acá está como F el área, es lo mismo, área de la sección transversal, más MI por Z dividido el momento de segundo orden según I, menos MZ por I dividido el momento de segundo orden según Z. Esta es la ecuación de flexión oblicua que acabamos de ver, y esta era la ecuación de solicitación axil. ¿Sí? No hay más implicancias que el hecho de decir podemos sumar efectos porque estamos en el campo lineal elástico, y como consecuencia la suma de estos efectos es posible realizarlos independientemente entre sí. Vamos a ver ahora que esta situación que aparece cuando voy a tener un momento oblicuo y una solicitación axil es tan simple como
asumir que tengo una carga de solicitación axil excéntrica. ¿Qué quiere decir una carga excéntrica? Una carga que no pasa por el baricentro de la sección transversal de la pieza. Entonces pensemos por un momento en un caso, voy a limpiar un poquito el dibujo, como el cálculo de la estructura de una columna que es parte de la estructura resistente de un edificio de varios pisos. Voy a dibujar acá. Supongamos que yo tengo un edificio, lo voy a dibujar bien simplecito. Bueno, voy a utilizar líneas mejor así. Sale un poquito más elegante, no tan desprolijo. Estas son las columnas de todos los pisos. Tengo una losa de la terraza donde van a colgar la ropa. Tengo las columnas de los distintos pisos y tengo, supongamos, 8 plantas, 10 plantas con departamentos, ¿sí? Cada uno de estos pisos tiene sus losas de piso, que son a su vez las losas de techo del departamento que está más abajo. Por eso se traslada tanto el sonido de un departamento al otro, porque comparten estructura resistente. Y llego, supongamos, después de una serie de pisos, a la estructura de la fundación, donde voy a decir que tengo todas estas columnas que me transmiten el peso del techo a esta estructura. Luego sumo el peso de la estructura del piso 9, más todos los habitantes, más todas las cargas móviles, más todas las sobrecargas que tiene una estructura de un departamento. La cargo sobre estas vigas y estas vigas apoyan en la siguiente columna y así sucesivamente hasta que finalmente llego a las columnas del subsuelo, donde tengo todo el peso del edificio. Yo podría decir, voy a diseñar una columna tal que toda la estructura sea exactamente igual, ¿sí? Yo la columna del piso 9 la hago de la misma sección que la columna del piso del subsuelo, y entonces no tengo problemas constructivos. Hago la misma estructura de abajo hasta arriba, es simple, van a saber hacerla y no hay problema. Pero ¿qué sucede cuando voy a hacer las cuentas, cuando voy a hacer los cálculos del costo que tiene cargar la misma sección resistente que requiere un subsuelo que tiene arriba 9 plantas a, por ejemplo, esta estructura de esta columna que solo soporta el techo de la terraza, que ni siquiera es una terraza habitada, y entonces es mínimo el peso que carga sobre esta columna? Me mira mi jefe y me dice, estás haciendo mal las cosas. Esta estructura tiene que ser mucho más liviana, mucho más delgada, porque solo soporta este peso que tengo aquí. Las tensiones normales que generan son tensiones axiles, porque solo está cargado en forma vertical, y entonces esa solicitación axil es igual a la tensión normal que se genera en cualquiera de estas secciones. Va a ser la solicitación axil, que la voy a dibujar acá, chiquitita, porque es un peso chiquitito. La solicitación axil es pequeñita y me carga de la misma manera toda esta columna. Bien, entonces yo acá encuentro un área pequeñita que me soporta, y le voy a poner de nombre área 1 o sección 1 de la primera columna del piso 9. Cuando hago el cálculo en el piso 5, veo que ya cargo la estructura del peso de la terraza, el piso 9, el piso 8, 7, 6, y llego al 5, y entonces ya la columna con esta área 1 ya no es suficiente y necesito un área un poco mayor para soportar el mismo estado de tensiones y no romper la columna por compresión, sino que lo que necesito es colocarle mayor sección resistente para que soporte toda la estructura que está arriba. Y ni hablar cuando llego a la fundación del edificio, donde necesito un área muchísimo más importante para soportar todo el peso del edificio que está apoyando en estas 4 columnas que tengo aquí abajo inferiores. Por un lado tengo
una estructura que varía entonces a lo largo de la altura. Yo podría pedirle al constructor que a medida que va construyendo genere estructuras de columnas. Por ejemplo, la estructura de la columna inferior, la vamos a mirar, tiene 1,50 m por 1,50 m, ¿sí? Es una estructura resistente muy importante. La del piso 5, cuando cambia, tiene, supongamos, 50 por 50. Es mucho más pequeña. Y sigue subiendo. Y la estructura de la terraza es una estructura mínima porque es solo un techo de 20 por 20. Mínima sección resistente que da la norma. Bueno, tengo una columna de 20 por 20, luego una de 50 por 50 y luego de 1,5 m por 1,5 m. Yo podría pedirle al constructor que haga este esquemita que yo estoy haciendo así, que cambie sus estructuras de encofrados, que me replantee, de manera tal de que todas las columnas queden baricéntricas y yo pueda decir, utilizo esta fórmula de tensiones y digo, las tensiones normales son iguales a la solicitación axil de cada una de las columnas, sumando piso a piso el peso de los anteriores, y entonces las tensiones normales son estas de la solicitación axil. Me van a echar también del estudio por pedirle semejante cosa al constructor, porque el constructor va a pasar esos costos asociados a la obra. Lo más usual que va a suceder es que el constructor va a tirar una línea vertical por la columna, por el vértice exterior de la columna, o va a generar una línea de replanteo acá y otra línea de replanteo acá, y entonces la estructura construida efectivamente va a ser de 50 por 50, pero va a ser así acá, y luego en el piso donde cambia, que va a ser más finita, va a ser de 20 por 20 y va a ser una estructura más pequeñita así. El tipo va a utilizar las mismas plomadas, los mismos hilos y va a ir pasando el peso de columna a columna donde caiga. Entonces, por ejemplo, el peso de esta columna va a ser baricéntrico porque es el peso de la losa del techo. Pero la siguiente, cuando lo traslada, ya no va a caer en el baricentro de la segunda sección ni en el baricentro de la última columna. Entonces resulta que tengo una solicitación axil que no es baricéntrica, como este ejemplo que tengo aquí. Supongamos que esa fuera la forma que tiene la columna, porque soy un ingeniero muy inusual y en vez de hacer secciones rectangulares generar una sección como esta. La solicitación axilo-excéntrica implica que además del efecto de la solicitación axil, cuando yo la traslado al baricentro de la pieza, se me generan por traslación del efecto axil un momento en I y un momento en Z, o lo que es lo mismo, un momento oblicuo igual a N por esta distancia excéntrica que tiene un ángulo alfa con cualquiera de los ejes principales de inercia. Entonces nos encontramos en la misma condición del inicio del planteo, donde tenemos una solicitación axil concéntrica, es decir, baricéntrica, y un momento oblicuo M o sus dos componentes MZ y MI. Y como consecuencia vamos a utilizar la fórmula de flexión, que es una combinación del esfuerzo axil más el momento en I, momento flector en I más el momento flector en Z, que me van a generar todos ellos tensiones normales sigma XX. ¿De acuerdo? Bien, podemos esa excentricidad del esfuerzo axil plantearlo como también una excentricidad en Z y una excentricidad en I, de manera tal de que ese esfuerzo axil yo lo pueda descomponer en un esfuerzo axil baricéntrico con un momento MI igual a N por la excentricidad en Z y un momento MZ igual a N por la excentricidad en I. ¿De acuerdo? Bien, nuevamente tendremos que calcular el eje neutro de la pieza. Acá hay un ejemplo donde está desarrollado una situación donde tengo el esfuerzo axil. En este caso es una pieza que tiene simetría de geometría, ¿sí? Una columna cuadrada, en este caso de base por altura, y una carga de peso, por ejemplo esta. Y vemos
en este ejemplo lo que se quería mostrar son los cálculos de las tensiones normales que se generan por solicitación axial, están todos los datos aquí, los que se generan por flexión debido al momento en Z y por flexión debido al momento en Y. Si yo no hubiera venido a la clase de hoy, podría pensar, por ejemplo, en forma equivocada, en forma errónea, que hago el cálculo de cada uno de estos efectos y luego dimensiono la pieza para que soporte las máximas tensiones normales de acuerdo a cada uno de estos estados de tensiones. Entonces, por ejemplo, debido a solicitación axial, yo tengo una tensión normal máxima constante en todo el espesor de 20, casi 21, que son kilos por centímetro cuadrado. En el plano de flexión debido al momento en Z tengo una tensión normal de 23 de compresión y de 23 de tracción con las mismas unidades, en más y en menos H sobre 2, y en más y en menos B sobre 2 tengo las máximas tensiones de compresión y de tracción de el momento MI. Entonces acá podría equivocadamente, si yo no hubiera venido a la clase de hoy, decir, bueno, voy a dimensionar pensando en las máximas tensiones normales que se me generan, que son en este caso estas, más 88 y menos 88, y dimensiono mi pieza con esa condición. Pero resulta que todas estas cargas están actuando en simultáneo, porque yo lo que tengo es una solicitación excéntrica, N. Entonces, no se va a desaparecer las tensiones que me genera la solicitación axial, no se van a desaparecer las tensiones que me genera el momento flector en Z, ni las del momento flector en Y, sino que se van a acumular. Se suman todos estos efectos. No se analizan por separado y luego elijo el más grande, sino que hago la superposición de todos estos efectos y encuentro que, por ejemplo, si yo hubiera dimensionado con estas, que eran las máximas tensiones normales por el momento flector en Y, hubiera llegado a unas máximas tensiones del orden de 88 kilos por centímetro cuadrado, en tanto que cuando hago el cálculo correctamente tengo menos 130 de tensiones normales de compresión y más 90 de tensiones normales de tracción, y como consecuencia podría haber roto mi estructura si yo no hubiera tenido bien claro el concepto de que los efectos son acumulativos, no elijo al más grande de todos ellos. Hacer un ejemplo simplemente para ver qué es lo que no habría que hacer. Entonces decíamos que vamos a encontrar nuevamente el eje neutro de la pieza. ¿Cómo planteábamos el eje neutro hasta ahora? Escribíamos la ecuación de flexión y decíamos el eje neutro va a ser aquel donde no tenemos tracciones ni compresiones, es decir, no se alarga ni se acorta la pieza. Entonces decimos va a ser la posición de esta sección transversal en la cual las tensiones sean nulas. Y nuevamente despejamos la recta, que en este caso ya no va a ser una recta baricéntrica, sino que va a tener una ordenada al origen, una coordenada tal, porque este eje neutro va a estar desplazado del eje baricéntrico oblicuo. El eje baricéntrico oblicuo es aquel que responde al momento flector en Z, oblicuo, no en Z, MI más MZ. Y el desplazamiento está debido al efecto de esta carga del esfuerzo axial. Si la carga del esfuerzo axial fuera nula, el caso sería el primero que empezamos a desarrollar hoy, es decir, sería un caso de flexión oblicua, y el eje sería oblicuo con un ángulo beta, pero baricéntrico. En este caso es un eje que es oblicuo, pero no es baricéntrico, es paralelo al eje baricéntrico. Despejando de aquí encontramos precisamente esa ecuación. El ángulo o la pendiente de esa recta va a ser la que corresponde al momento oblicuo, tangente de beta, igual que habíamos encontrado hace unos minutos, pero ahora va a tener una ordenada al origen D que va a ser función de la excentricidad y está escrito aquí en función de el radio de giro según Z, pero podríamos tranquilamente decir que es en función del momento de inercia y el área, ¿sí? El radio de giro, recuerdan, radio de giro al cuadrado era momento segundo orden sobre el área. Es también una entidad geométrica, está simplemente para escribirlo un poquito más chico. Bien,
Hay un concepto que es el de reciprocidad entre el centro de presión y el eje neutro. Se define como centro de presión la posición en la cual yo tendría ese esfuerzo axil baricéntrico que luego puedo utilizar trasladando al eje baricéntrico y encontrar la situación de flexión compuesta, ¿sí? Centro de presión es donde puedo considerar que está condensado toda la carga sobre esta sección transversal, todo el esfuerzo axil de la sección transversal, de manera tal de que su efecto sea equivalente al de la flexión compuesta que estoy pensando. Bueno, esta reciprocidad es geométrica. Cuanto yo más me alejo con el centro de presión del baricentro, más cerca tengo el eje neutro del punto del baricentro de la sección, y cuanto más lo alejo, más alejo el eje neutro del baricentro. Este producto de la excentricidad por la distancia entre el baricentro y el eje neutro es una constante, se demuestra geométricamente. Entonces, lo interesante de esto es entender este concepto. Si yo me acerco al baricentro con mi centro de presión, estoy teniendo un esfuerzo axil cada vez más baricéntrico, llevado al extremo donde E tiende a 0, lo que sería solo una solicitación axil, porque este eje neutro de flexión sería al infinito de lejos, trasladado, en tanto que cuanto más excentricidad tenga mi esfuerzo axil, más cerca va a estar de convertirse en un caso de flexión oblicua, ¿sí? Bien, y eso lo que nos permite es entender que así como yo puedo ubicar la posición del centro de presión, puedo ubicar la posición del eje neutro, podría encontrar en qué posición del centro de presión yo tendría que estar para encontrar el eje neutro que sea tangente a la pieza. Cuando yo tengo un eje neutro que es tangente a la pieza, ¿qué implica? Que el cambio entre las tracciones y las compresiones se encuentra tangente a la pieza. Eso implica, si yo tenía, por ejemplo, de este lado del eje neutro tensiones de tracción y de este otro lado tensiones de compresión, haciendo tangente la pieza a mi sección transversal, voy a tener que todos los puntos de la sección transversal van a estar solicitados a tracción, en tanto que no va a haber cambio de signo. Y si yo puedo hacer eso en distintas posiciones, puedo encontrar lo que se denomina núcleo central de la pieza, que es la unión de todos esos puntos donde deberían caer los centros de presión, de manera tal de encontrar ejes neutros tangentes a la pieza para cualquier posición del centro de presión. Es un concepto que también es geométrico y que es posible calcularlo en forma previa, hacer la definición de dónde voy a hacer caer la carga, de manera tal de identificar, por ejemplo, para una sección rectangular, el eje neutro, realizando este análisis que yo les digo, se encuentra en una región, el núcleo central se encuentra en una región definida por un rombo de altura igual a h sobre 3 y de ancho igual a b sobre 3, es decir, sus lados son h sobre 6 y b sobre 6, y si yo hiciera caer dentro de este centro de presión la carga de la solicitación axil, estoy segura de que a pesar de que se me generen tensiones de flexión, el signo de las tensiones va a ser siempre el mismo, ya sea de tracción o de compresión. Y eso es bastante importante, o era bastante usual de calcular cuando se utilizaban, por ejemplo, los hormigones simples, que son aquellos que no tienen hierro en su definición. Supongamos que esta fuera una estructura de una columna y yo deseo que no se me generen tensiones de tracción porque esa columna está constituida por hormigón simple, es decir, no le voy a colocar hierro para que colabore soportando las tracciones, sino que voy a pretender que mi estructura solo trabaje a partir de la resistencia del hormigón.
Dado que el hormigón es un material asimétrico, recuerdan los criterios de fluencia, donde soportaba aproximadamente 1/10 de su resistencia en tracción de lo que soporta en compresión, es bastante importante, es vital que mi carga caiga dentro de este núcleo central, de manera tal de yo asegurarme que ninguna parte va a estar solicitada por tracción y no la tengo que armar. Otra aplicación o otro uso que se le da a la posición del eje del núcleo central es, por ejemplo, en el diseño de las estructuras de fundaciones de estructuras importantes. No estamos hablando de una casa que por ahí es una base un poquito más ancha que la columna, sino que estamos hablando de una estructura de una fundación, no sé, de una torre de toma de una central hidroeléctrica. En ese caso va a tener una geometría, por ejemplo, podría ser una base de geometría rectangular, y si yo defino que las cargas de la superestructura, es decir, de la torre de toma, caigan dentro de ese núcleo central, no tengo necesidad de anclar esta estructura para que soporte las cargas, dado que es una estructura que está sumergida, no tiene acción prácticamente del viento, o la acción del viento puede llegar a existir y generarme flexión, pero si es menor y cae el centro de presión dentro de este eje neutro, no necesito anclar la fundación, con el beneficio que tiene no tener el problema de anclajes de fundación en estructuras que están sumergidas. Las estructuras sumergidas, ustedes saben, el hierro cuando está traccionado, al anclar una estructura, la estructura del anclaje lo genera un estado de pretensión, de manera tal de que impida el movimiento o las tracciones en ese punto, el desplazamiento por tracciones en ese punto. Entonces, si yo me evito tener una estructura tensionada bajo agua, susceptible de corrosión, es una mejora en el diseño bastante significativa, simplemente haciendo que la estructura que el peso de la estructura superior caiga dentro del núcleo central de la fundación. Es decir, tiene aplicaciones, no son tan importantes ahora, ni cuando en ingeniería estructural ya la mayoría de las piezas están constituidas o construidas con hormigón armado, se le denomina el hormigón que tiene hierro en su interior para encargarse de tomar las solicitaciones de tracción, pero sigue teniendo aplicación sobre todo en el diseño de fundaciones.